cuando leemos Génesis capítulo 1, notamos que en esta narración confirma evidentemente que es Dios creando por el poder de su palabra. Oiga bien, Dios creando con el poder de su palabra. Y creo que en eso todos podemos coincidir teológicamente, que hay poder en el poder de la palabra. Hay poder en el poder de la palabra. Ahora bien, quiero dirigirme a un punto específico, y es que gran parte del capítulo 1, usted va a notar, o es posible, posiblemente en todo el capítulo, usted va a notar que Dios habla, pero Dios no tiene diálogo. Oiga, Dios está hablando, pero Dios no tiene un diálogo donde Él pueda tener una respuesta de alguien. Solamente vemos cosas que responden en obediencia. La tierra es una cosa, el agua es una cosa. Escuche bien, la luz es una cosa. Y lo que me llama la atención es que en todo este capítulo no hay interacción con el Dios que crea. Solamente algo que obedece a la voz de Dios. Y yo quiero poder expresar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Pero yo quiero que usted vaya al versículo 26. Y me llama la atención porque todo lo que vemos es a Dios hablando con la creación y la creación obedeciendo. La creación, Dios hablando por medio del poder de su palabra. Y el poder, escuche bien, de su voz hace que aquello que esté escuchando, aunque sea cosa o sea algo, obedezca a la voz de Dios. Así que no vemos conversación en ambas partes. Pero mientras yo estoy leyendo, yo me di cuenta que en el versículo 26 me encuentro con una palabra que me crea suspicacia. Y es una palabra que no es profética, no es una palabra común. Y es que en el versículo 26 hago referencia a la palabra entonces. Oiga bien, vaya ahí el versículo 26. Por favor, le pido que mire el versículo 26. Y dice, entonces, dijo Dios. Cuando yo voy a buscar definición, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Entonces indica una acción que ocurrirá después de lo expresado. Voy a volverlo a repetir. La palabra entonces indica o nos anuncia o nos avista de que algo va a suceder y algo va a cambiar luego de contado lo ocurrido. Así que cuando la palabra entonces aparece, el escritor utiliza la palabra entonces, porque si la palabra entonces sugiere una acción, ¿cuál sería el cambio que sugiere esta acción? La acción está próximamente en el mismo versículo cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que ya terminó la etapa de hacer algo y comienza la etapa de Dios crear a alguien. No sé si me estoy explicando. La etapa de crear cosas se acabó. Y de momento Dios dijo, yo necesito crear algo en la cual yo pueda tener contacto, en la cual yo me pueda conectar. Dios dijo, este es el momento donde es mi oportunidad, donde toda la creación me alabe, pero haya una creación y yo pueda crear una creación, un ser viviente donde yo pueda hablar, donde yo pueda ser escuchado, como también esa persona pueda hablar y ser escuchada también. Y Dios no crea algo en el versículo 26, vuelvo a repetir, Dios crea a alguien. Y hay una gran diferencia, porque quiero volverlo a repetir. Dios no crea a algo en el versículo 26. Dios crea a alguien. Y no es hasta el versículo 26. Y hay una diferencia, escuche bien, hay una diferencia en cuando Dios se va a manifestar. Porque Dios no se manifiesta, su gloria no se manifiesta en cosas. Su gloria se manifiesta en alguien. Yo quiero que usted reciba esto en esta mañana. Usted y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y si usted no sabe lo que es dispensación, no es tiempo de definirlo.
Pero la dispensación es un tiempo específico de Dios, donde la gloria de Dios está dispuesta a ser manifiesta, no en algo, sino en alguien. Y ese alguien, aunque se llamaba Adán, esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Yo quiero dejarte saber que del inicio de la creación, el propósito de Dios era que tú estés conectado con aquel que te creó, que tú estés conectado con aquel que te sabe y te entiende en medio de tus luchas y tus enfermedades, y te sabe comprender, porque Él sabe cada pieza de tu lugar, cada pieza de la Biblia dice que Él conoce aún los cabellos que hay en nuestro cuerpo. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, le sopló aliento de vida. Él no sopló aliento en la expansión de agua. Yo quiero que me traigan algo por aquí, si está por ahí, Verónica. Sí, los 3 elementos, vengan para acá. Gracias. La Biblia me dice, falta uno. Por ahí viene. Un aplauso a este hermano. Y entonces apareció nuestro hermano. Ok, venga en el medio. Cuando yo leo Génesis capítulo 1 hasta el versículo 25, Él nos sopló. Venga al frente, madre. La Biblia me está mostrando a mí que Él nos sopló aliento en la tierra. Note, Él nos sopló aliento en la tierra. Él no puso de su espíritu en la tierra. La Biblia tampoco me especifica que Él sopló sobre la luz. Y cuando yo voy al versículo 26 me doy cuenta que Él tampoco sopló sobre el agua. Él no sopló sobre el agua. Pero en el versículo 26 te creó a ti y me creó a mí. Y cuando Él sopló, ese soplo me estaba diciendo que Él jamás se iba a desconectar conmigo. Que no importa que hubiese las pérdidas más grandes, los dolores más grandes de la vida, las experiencias que crean sensaciones de dolor, de depresión y de tristeza, y aún en las victorias más grandes, Él me dijo en ese soplo, yo estoy contigo. Él me dijo en ese soplo, yo no estoy de la manera que yo estoy con la tierra, ni con el agua, ni con la luz. Yo vengo a decirte a ti en esta mañana que tú estás conectado, aunque tú no quieras, tú estás conectado a una expresión divina llamada Dios. Yo vengo a decirle a este pueblo que por más que tú estés atravesando situaciones muy difíciles, esa presencia y esa gloria de Dios jamás se va a apartar de ti. Tú la podrás dormir y tú la podrás guardar en una esquina y tú podrás ignorarla, pero yo vengo a decirte que eso es lo que te mantiene vivo. Yo vengo a decirte que eso es lo que te le da esencia de vida a tu existencia de cada día. Yo estoy hablando con alguien que ese soplo en el hombre no fue en algo, fue en alguien. Y ese alguien que está aquí esta mañana y sabe levantar la mano y adorar la gloria del Señor. Alguien adore la gloria de Dios. Alguien adore la gloria de Dios. Tú no eres algo, tú eres alguien. Tú no eres algo, tú eres alguien. Tú no eres algo, tú eres alguien. Alguien adore la gloria del Señor. Gracias, mis hijos. Creo en mi corazón, aleluya, que ese alguien eres tú y soy yo. Que su gloria está aquí trayéndole paz a alguien en esta mañana. Que esa gloria está aquí para derramar su misericordia. La misericordia no se derrama sobre la luz ni sobre la tierra, ni se derrama sobre cualquier otra cosa que Él creó al inicio. Solamente el versículo 26 me dice que ahí hubo una conexión entre el hombre y la tierra. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana en el nombre de Jesús, recíbelo en tu espíritu, que la misericordia de Dios no trabaja en algo, trabaja en alguien. Y hay alguien que vino aquí en esta mañana y va a experimentar la misericordia
misericordia de Dios. Alguien dirá, ¿por qué yo estoy atravesando esta situación? Hasta que tú no atraviesas momentos difíciles, hasta que tú no atraviesas dolores, cosas que te sacuden el piso, tú no vas a conocer la misericordia de Dios en los demás. Porque hasta que no la viste de Dios manifestada en ti. Y yo estoy hablando con alguien, no con algo. Yo estoy hablando con alguien que hoy viene a experimentar la gloria del Señor por medio de su misericordia. La misericordia de Dios no trabaja a favor de algo, sino que trabaja a favor de alguien. Adoramos la gloria del Señor. Ahora bien, aquí lo importante para el Espíritu no es algo. Vuelvo a repetir, usted va a escuchar mucho esto. Es alguien. Dios no necesita algo, Dios necesita usar a alguien. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué hago la demostración de los versículos que le leí hasta el versículo 26? Porque la intención de Dios no es utilizar la tierra, es utilizar a alguien. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo estás luchando con el llamado de Dios? ¿Qué hubo tan fuerte que fue más fuerte que Dios y que el propósito de Dios para detenerte en tu camino? Yo le hablo a alguien que posiblemente, se me puede dar el otro micrófono. ¿Me escucho bien, amado? Discúlpenme que a los 52 hay algo que surge, ¿verdad? Que uno... Hoy yo quiero dirigirme a tu espíritu. Yo no le hablo a tu alma ni a tus emociones. ¿Dónde está el llamado de Dios sobre ti? ¿Qué estás haciendo sobre ese llamado? Te estás comportando como algo cuando eres alguien. Y Dios le dice a alguien, y entonces yo te llamé a ti. Y entonces yo me conecté contigo. Y entonces un día yo vine a tu encuentro. Y hoy Dios le pregunta a alguien, ¿dónde está la palabra que un día yo derramé sobre ti? ¿Dónde está ese soplo que un día yo derramé sobre ti? Recibe esto en tu espíritu. Si ese algo que detuvo a alguien, vuelvo a repetirlo, si ese algo que aparentemente fue más fuerte que el propósito de Dios detuvo a alguien, yo quiero que sepas que hoy ese algo es puesto en el altar de Dios para que sobresalga y para que se manifieste alguien en esta mañana. Ese alguien eres tú. Ese alguien es tu generación. Ese alguien son mis hijos. Usted no, quizás yo no he comentado esto, pero yo oro aún por los nietos que no me han nacido. Yo oro aún por aquella generación que todavía mis ojos no han visto. Porque yo no creo que yo vine en este mundo para trabajar y manifestar mi caminar como si fuera algo. Yo soy alguien que tiene propósito. Tú eres alguien que tiene propósito. Tu generación tiene propósito. Alguien que aplauda la gloria del Señor. Cuando yo conocí a mi esposa, yo la miraba y yo decía, ella necesita a alguien. Ella tiene mucho algo por los alrededores. Necesita a alguien. ¿Cuándo tú predicas, mi amor? ¿Cuándo? Ok. Yo la miraba a los ojos y yo decía, alguien debe ocupar esa mujer. Y cuando yo llegué a la vida de ella, ella lo sabe. Ella dejó de ser algo para ser alguien. Amado, es broma, pero que el espíritu es verdad. Escuche bien, sé que han pasado muchas cosas. Y ha pasado tanto que tú eres tú el que le da la definición a ese algo. Pero hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en alguien aquí en esta mañana. Aquellos que Dios llamó para trabajar con niños. Aquellos que Dios llamó para trabajar en las calles con el desafortunado. No todo el mundo. Mira, hermano, yo le digo una cosa. Yo admiro los pastores que trabajan con cierta población. Porque yo no estoy preparado para trabajar en muchas cosas. A Dios le repartió a cada uno según sus dones. Y entonces Dios crea a alguien en semejanza para él. Y ese alguien con el fin de que alguien pueda relacionarse con su creador. Ese creador se llama Adán. Pero yo quiero que usted sepa algo. De momento en ese alguien Dios puso una capacidad. Se llama la capacidad de comunicación. Diga conmigo, capacidad de comunicación.
Ahora, esa nueva creación tiene una capacidad de comunicación y Dios la elabora en algo que se llama escuchar. En algo que se llama escuchar. Y Dios te dio la habilidad a ti de poder escuchar la voz de Dios. Dios te dio a ti, a mí y a nuestros hijos, a nuestra generación, la habilidad de poder comunicarnos. En efecto, hay un punto que debo poner en perspectiva en esta mañana. Y es que en la comunicación, oiga bien, porque este es el mensaje de esta mañana. En la comunicación, Señor, reprenda al diablo. En la comunicación, tanto es importante el que habla como el que escucha. Oiga bien, tanto es importante el que habla como el que escucha. Y yo vengo a decirle a esta iglesia en esta mañana que el Dios que yo conozco está trabajando con alguien que sabe escuchar la voz de Dios. Tú no eres una cosa. ¿Quiénes son los que qué es escuchar? Escuchar es parte de lo que es la comunicación, pero en la escucha hay un emisor que habla, pero hay un receptor que recibe al que habla. Escuche bien, y yo quiero que tengamos cuidado, porque la gran mayoría de nuestras veces solemos pensar que es más importante el que habla que el que escucha. Yo vuelvo a repetirlo. A veces solemos pensar e inclinarnos a pensar que el que habla es más fuerte que el que escucha, que el que habla tiene más poder que el que escucha. Y lo que hoy yo quiero hablarle a esta iglesia, que en ocasiones perdemos victorias grandes, porque hay veces que Dios quiere preparar nuestros oídos para decirnos algo, porque somos su creación, estamos conectados con Él, y perdemos la perspectiva de grandes victorias porque no sabemos escuchar. Yo vengo a hablarle a un pueblo en esta mañana que Dios viene a destaparle los oídos a alguien y a poderle dar la habilidad nuevamente de volver a escuchar. Dios está hablando con alguien en esta mañana. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, mire la importancia de escuchar, que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y yo veo al Espíritu Santo de Dios destapando oídos en esta mañana, destapando conciencia que muchas veces están llenas de pensamientos que obstaculizan la voz de Dios. Estoy hablando con una iglesia que hoy va a aprender a escuchar la voz de Dios como nunca. Adore la gloria del Señor, adore la gloria del Señor. Yo quiero recordarle algo, que no todo lo malo que pasa en nuestras vidas es a causa de demonios. Y me voy a dar a explicar, y quiero ser un poquito enfático aquí en esta área. No todo lo que pasa en nuestra vida lo podemos demonizar. No todos los desaciertos que han sucedido en nuestro alrededor y en nuestra vida, no todo es el diablo. El Señor me hablaba a mi espíritu y me ministraba, porque la gran mayoría de nuestras caídas y nuestros errores es porque un día no ejercimos la habilidad de escuchar. Gran parte de los matrimonios que se divorcian es porque la escucha activa un día se desactivó. Y Dios crea al hombre por tal de que el hombre escuche la voz de Dios. Dios crea al hombre para interactuar con el hombre. Y cuando digo hombre me refiero también a la mujer. Claro que es más fácil huir de las situaciones. Es más fácil huir que escuchar el consejo de alguien. Hay una probabilidad que alguien tenga un espíritu de culpa en esta mañana y se pueda sentir culpable de que en algún momento dado del pasado alguien, una abuelita, un papá, un cuñado, un profeta, alguien, un pastor te dio una palabra de consejo, pero como no tenías la habilidad desarrollada de escuchar la voz de Dios o la voz de buen consejo, un día cometiste el error más grande. Y yo vengo a decirle que la importancia de escuchar es tan grande que en Juan capítulo 5 capítulo 15 versículo 15 Jesús dijo: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, todas las cosas que oí de mi Padre, vuelvo a repetir, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si estudiamos bien y entendemos, hay un gran secreto en la habilidad de escuchar. Y yo vengo a hablarle a este pueblo que Dios vuelve a conectarte con su voz. Dios vuelve a conectarte con su voz. Pastores, que yo no sé conocer la voz de Dios. La voz de Dios la puedes escuchar aún, escuche bien, aún en el sonido más apacible.
Tú puedes escuchar la voz de Dios aún en la voz de tu niño y de tu nieta. Tú puedes escuchar la voz de Dios aún en aquel que es utilizado como piedra, porque la voz de Dios siempre está activa para conectarse a hablar con los hijos de Dios. Yo vengo a hablarle a este pueblo en el nombre de Jesús, que se destapan los oídos en el mundo espiritual, y hoy tú vas a volver a escuchar la voz de Dios, y Dios te levantará de madrugada y podrás hablar con el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero que usted piense que esto es una espiritualización extrema. Tú fuiste creado para hablar con Dios. Tu espíritu fue ligado al Espíritu de Dios, y ahí no hay otra manera para conectarnos con Dios que no sea Dios. Activa mis oídos para escuchar tu voz. Cuando yo voy al pueblo de Israel, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y Moisés tiene que escuchar a un pueblo que le está diciendo: tú nos traíste al desierto a morir. Moisés tiene que escuchar el buen consejo, que es lo que le va a responder a este pueblo. Oiga bien, y en Éxodo, no tiene que buscarlo, capítulo 18, versículo 13, yo encontré un verso precioso. Y Moisés escucha a todo el pueblo y se sienta a aconsejar al pueblo, pero sobre todo a desarrollar la escucha. Moisés necesita estar conectado con la necesidad del pueblo. Y toda la queja del pueblo fue: por tu culpa hoy somos esclavos de Egipto. Oye lo que el Espíritu Santo te dice en esta mañana. Moisés, a raíz de tu liderato, hoy yo soy esclavo, mis hijos son esclavos por tu culpa. Y Moisés escuchando todo eso, yo siento en mi espíritu como la atmósfera cambia. Siento que algo cambió, yo lo percibo, lo percibo. Oiga bien, cuando Moisés va donde Dios, porque fuimos creados para hablar con Dios. Y Mari, mira qué interesante. Moisés habla con Dios y mire lo que Dios le dice. Antes de Dios decirle: vayan al desierto y huyan de Faraón, usted y yo leemos siempre la historia del Mar Rojo y la conocemos de memoria. Ponga atención, porque yo sé que esto te va a bendecir. Y cuando yo leí este versículo, yo me di cuenta que la primera liberación no fue cuando ellos vieron el Mar Rojo abrirse. Moisés escucha en Éxodo capítulo 18 el versículo 13, y dice: al día siguiente Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban para luego darle una solución. Esa es la traducción TLA. Y todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno. Y lo que me llama la atención es que yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que vive en una esclavitud mental tan y tan fuerte, que no están detrás de unos barrotes, pero usted solamente basta por escuchar lo que sale por sus labios para usted darse cuenta que ellos viven, gran mayoría viven en esclavitud por lo que hablan. Y la experiencia en el desierto a esta gente los hizo llamar a Moisés y reclamarle a Moisés. Y yo me puedo imaginar algunos de ellos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que hay gente que están y tan esclavizada, que yo he escuchado esta expresión. Usted les puede decir a alguien: oye, te voy a contar algo bueno. Muchacho, Dios se glorificó y el Señor me permitió, síguelo hijo, abrir una empresa. Y de momento Dios me bendijo con un préstamo, o Dios me bendijo con una siembra. O de momento tú le puedes contar a alguien: mira, a mi hijo todo le va bien, se fue para los Estados Unidos y allá ha prosperado. Y usted se encuentra gente que usted le puede decir: mira, compré mi casita, gloria a Dios, y ya llevo un tiempo levantando el crédito. Estoy hablando de cosas buenas que usted le puede contar a la gente. Pero yo no sé si usted ha escuchado esta expresión donde alguien te dice: ten cuidado, yo tengo cuidado, porque cuando las cosas están demasiado bien es porque algo anda mal. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, pero hay gente que te quiere mirar la fe, porque aunque no están detrás de unos barrotes, viven en una esclavitud en sus pensamientos y en todo lo que hablan. Ten cuidado con aquellos que cuando las cosas te van bien, rápidamente te quieren maldecir tus próximos días, diciéndote que tengas cuidado. Yo vengo a decirte que los hijos de Dios tienen sus días comprometidos y están prometidos de que Dios estará con ellos todos los días de su vida. Que ciertas cosas de momento no salen como uno quiere,
pero tus días están puestos en las manos del Señor. Los días de Israel estaban puestos en las manos del Señor. Y lo que me llama la atención es que el sufrimiento, escuche bien, que ellos estaban viviendo, hizo que Dios, escuche bien, que Dios le dijera a Moisés y le diera una respuesta. Pero yo vengo a decirle a alguien primeramente esta mañana, y yo vengo a decirte que el mismo Dios que te permite que vivas en tiempos de desierto como lo vivieron ellos, es el mismo Dios que te promete también la tierra prometida. Yo estoy hablando con alguien en esta mañana, que aquel que posiblemente está en los lugares más incómodos, donde posiblemente no puede sentirse que Dios está, yo conozco un Dios que te hace próximamente estar en lugares de delicados pastos. Yo estoy hablando que alguien en esta mañana posiblemente esté en el peor lugar de su vida, en el peor desierto, en el foso de los leones como Daniel, pero Dios te hará como Daniel y te pondrá en gracia con el más grande de la nación, con los gobernantes, y a él le podrás profetizar. Yo estoy hablando que Dios le va a cambiar los días a alguien. Alguien tiene que recibirlo. Dios va a cambiar tus días porque tú estás conectado a Dios, tú estás conectado a la fuente de Dios. Alguien aplauda la gloria del Señor. Ahora bien, aquí está el versículo. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 5 que Dios le dijo a Moisés: le vas a decir al pueblo que vaya, que se va a enfrentar a 4 cosas. Primeramente a un hombre y luego a 3 lugares. Y cuando yo voy a la palabra en Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 al 3, Dios habla con Moisés, y antes de cruzar el mar rojo, mire qué interesante, en Éxodo 14, perdón, versículo 1 al 2, di a los hijos de Israel que cambien de dirección. Dios le está hablando a alguien esta mañana. Ellos estaban esperando una respuesta, y Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que cambien de dirección. Señor, ¿por a dónde les voy a decir que vayan? Dile que acampen en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Y usted dirá: pastor, ¿qué estás hablando? Lo primero, le dijo: te vas a enfrentar a Faraón. ¿Usted sabe qué significa Faraón? Pasado. Antes de enfrentarse al mar rojo, tuvieron que enfrentarse a Faraón. Y Faraón significa, escuche bien, tuvieron que pasar por las manos de Faraón. Y Faraón tienen que vencer primero la mentalidad de Faraón, las ordenanzas de Faraón. Y yo vengo a decirle a alguien que Faraón en esta mañana va a ser vencido, porque Faraón quiere decir pasado. Y siempre va a haber voces de Faraón diciéndote: tú eres el que levanta las manos en la iglesia, adorando al Señor, cuando con esas manos tú golpeaste a fulano y a fulana. Siempre va a haber un faraón que te va a decir: con ese dinero tú estás haciendo tales cosas. Si yo te conozco tu pasado, si yo sé lo que tú robabas. Posiblemente un faraón que le está diciendo a alguien: tú eres de la familia López, tú eres de la familia Rivera, tú eres de la familia Cruz. Y perdonen los apellidos, pero estoy trayendo un mensaje, porque posiblemente el faraón te va a decir: tú eres de la familia tal. ¿Por qué? Porque ese es lo que hace la voz de Faraón, esclavizarte mentalmente. Pero escuche bien, lo que me llama la atención es que todavía hay voces de Faraón que posiblemente hay que vencer en esta mañana. Yo he tenido que vencer las voces de Faraón, de mis limitaciones, y yo vengo a decirle que Dios activa mis oídos para decirle esas voces: yo tengo una voz que va por encima que la tuya. Yo tengo una voz que me dice que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, y que todo me irá bien, que para los que aman al Señor todo irá bien. Yo estoy hablando con alguien en esta mañana. ¿Cómo te atreves a abrir la boca y alabar a Dios? Posiblemente esa boca le está diciendo de Faraón a alguien. ¿Cómo es posible que en la iglesia alabas a Dios si allá en la urbanización se escucha toda tu voz por todo el lugar? Yo estoy hablando con alguien que posiblemente esa voz lo está acusando o la está acusando. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esa voz en el nombre de Jesús de Faraón, y hoy la vamos a vencer por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Dios amado. Lo segundo, ¿qué significa Pi-Hahirot? Es el último lugar donde se tuvieron los israelitas que cruzar, antes de que tuvieron que detener, hacer campamento antes del mar rojo. Jehová llevó a Israel por el desierto porque habían lecciones que tenían que aprender. Pero mire qué interesante, y con esto voy terminando. Pi-Hahirot también significa juncias.
Y cuando yo busqué la palabra juncias, es una plaga que crece en los lugares tropicales y que se comen los frutos. El Señor le dijo: van a ir a ese lugar llamado Piaró y ustedes van a vencer las voces o la gente que se quieren comer sus frutos. Yo estoy hablando con alguien en esta mañana que se va a conectar con Dios a tal grado que no le va a permitir al infierno que coma sus frutos. Piaró no es parte de tu vida. Faraón no es parte de tu vida. ¿Cómo se vence esto? Conectado al Señor, conectado a la fuente. Y yo vengo a hablarle a alguien en esta mañana que quiera declarar que su generación es bendita. Yo sé que el mar rojo no existe en Puerto Rico, pero existen otro tipo de mar rojo que tú estás enfrentando, y tú le vas a decir al Señor: ayúdame a apagar las voces que me esclavizaron por un tiempo. Ayúdame a apagar, Señor, aquella esclavización. Ayúdame a apagar las voces que quisieron comer mis frutos. Mis frutos son tuyos, Señor. Y yo vengo a hablarte que posiblemente el mar rojo no existe, pero sí existe algo rojo que se llama la sangre de Cristo. Se llama la sangre de Cristo. ¿Alguien conoce esa sangre? ¿Alguien conoce esa sangre? Que alguien no pierda la perspectiva en esta mañana de que la sangre de Cristo está aquí en este lugar. La sangre de Cristo aquí para liberar una generación completa, para los que están en Cristo Jesús y han experimentado ese poder extraordinario. Yo le hablo y que posiblemente las voces te están diciendo: te voy a maldecir hasta tu cuarta generación, pero hay una voz más poderosa que te está diciendo: pero yo te bendigo hasta 1000 generaciones. Yo te bendigo hasta 1000 generaciones. El enemigo te está diciendo, y posiblemente Piaró y las que están en Piaró te están comiendo los frutos y te están diciendo: tu familia es maldita hasta la cuarta generación. Pero hay una voz del cielo que te está diciendo: yo soy el que bendigo hasta 1000 generaciones. Y a esa voz yo le apuesto. A esa voz yo le apuesto. Alguien que se ponga de pie y adore la gloria del Señor. No hay sangre de gallina, no hay sangre de vaca, no hay sangre de animal que supere la sangre de Cristo, que se mete en todas las generaciones. Por eso es que yo digo: en mi casa yo servirá a Jehová. Dios es real, Dios es real. Alguien que lo adore en esta mañana. Dios es real, su presencia es real. Alguien que lo adore, alguien que lo adore. La aleluya, aleluya, aleluya. Todavía el sonido de su voz está presto para nosotros de escucharlo. Cierre sus ojos y levante su mano. Cierre sus ojos. Tú fuiste creado para conectarte y escuchar la voz de Dios. Oro para que en esta mañana se destapen los oídos, comiences a escuchar la voz de Dios. Súbeme el piano, hijo, súbeme el piano lo más alto que pueda. Yo creo que en esta mañana la voz de trompeta de Dios vuelve a sonar en los oídos de algunos. Alguien me dirá: pastor, hace tiempo que no escucho la voz de Dios. Los dolores han sido tan fuertes, las etapas han sido tan fuertes que no escucho la voz de Dios. Todavía el poder de Dios y el poder de su voz es como el viento recio que sopla allá en el Pentecostés. Oro para que en esta mañana, alguien pueda entender que esto es profético. Pongan sus manos en sus oídos. Le pido, iglesia, por favor, que nadie se distraiga. Pongan sus manos en sus oídos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que en esta mañana, y profetizo y creo que ahí donde están esas manos, esas voces que quieren comer tu fruto, que quieren comerse esa promesa del Señor, que quieren distraerte, Padre, por el poder de tu palabra, ahí donde tus hijos tienen las manos, estoy creyendo, Dios Todopoderoso, que tú despiertas ministerios nuevamente, Señor. Aquellos que hace tiempo tienen proyectos de escribir libros, Dios, en esta mañana abre sus oídos a tu voz, abre sus oídos. Aquellos que escuchan cosas que no sé, que son extrañas, que no provienen de ti, yo las reprendo en el nombre de Jesús. Y Dios te dice: aunque la tierra, así te dice Dios en esta mañana, aunque la tierra cubra la tierra, y dice Dios: yo haré nacer la luz sobre ti, sobre tu mente. Yo la haré nacer sobre ti, sobre tu mente. Aunque la tierra tiemble, yo haré escuchar mi voz sobre tus oídos. Así te dice el Señor en esta mañana. Padre, por el poder de tu palabra, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, por el poder de su palabra.